Ahora sí, entramos a la palabra después de haber alabado y glorificado al Señor a través de estas alabanzas. Agradecer al grupo de alabanza por su intervención y su participación en esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor en Efesios capítulo 4. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 13. Filipenses 4, del 1 al 13, y dice la palabra del Señor: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que hablamos en esta mañana. Hemos estado hablando de, de misiones durante esta semana, estos domingos anteriores. Hemos estado hablando de la importancia de lo que son las misiones y qué son las misiones. Estamos diciendo que misiones es ir a llevar el Evangelio, y que el Evangelio es compartir las buenas nuevas de salvación. El domingo pasado hablábamos de los métodos y de la manera como usted y yo podemos compartir la palabra del Señor. En esta mañana vamos a hablar un tema muy interesante y muy importante, y es la iglesia local y en el plan de Dios, que son las misiones. En el pasaje que nos compete en esta mañana, habla de una unidad de espíritu, habla de una, de una unidad, pero con una dignidad, a un propósito con el cual usted y yo fuimos llamados a compartir la palabra, a dar a conocer la palabra. Y en esta mañana el Señor nos habla, dice que fuimos llamados con una vocación. Cada uno tiene una función especial, pero dentro de esa función tenemos una herramienta para compartir las buenas nuevas de salvación. Pero en esta mañana quisiéramos hablar como iglesia, no como las cuatro paredes, no, como iglesia local, como miembro usted y yo del cuerpo de Cristo y el plan de Dios dentro de las misiones. Como iglesia, nosotros debemos y podemos hacer misiones. Como iglesia de Dios, tenemos el derecho y el deber de compartir la palabra del Señor en el lugar donde nosotros nos encontremos. Cuando observamos la iglesia de Hechos, nos damos cuenta de que cada congregación tenía un serio compromiso. Pero cuando usted mira más atrás, usted se da cuenta que cada uno tenía un puesto específico. Hechos capítulo 6 nos habla del nombramiento, del reemplazo, de, del nombramiento de los diáconos, más específicamente. Dice que se nombraron 7 personas para servir a la gente. Se nombraron 7 personas que se dedicaran a una función específica. Y dentro de esos estaba Felipe. Pero más adelante vemos a Felipe no solo sirviendo en la iglesia, sino sirviendo a un eunuco que el Señor lo llevó hasta allí a compartir la palabra. Y es importante mirar la trascendencia importante, que nuestros ministerios no se esconden detrás de una jerarquía. Nosotros no nos podemos escudar detrás de un nombramiento para compartir la palabra. El hecho de yo ser pastor, el hecho de ser maestro, el hecho de ser un líder dentro de la iglesia, no me escuda
para no compartir la palabra. Al contrario, me compromete un poco más a compartir la palabra. Aún siendo un miembro raso, como decimos, un miembro que va y viene a la iglesia y se sienta en una silla, también está en la obligación de compartir la palabra. El compromiso de hacer misiones es para todo el pueblo de Dios, no solo para algunos creyentes. Claro, no todos irán a las misiones, pero todos tenemos una manera de poder hacer misiones. Y en esta mañana vamos a hablar tanto acerca de la manera como nosotros como iglesia podemos hacer misiones o podemos motivar a que otros salgan a compartir la palabra para que alcancen a otros que no han sido alcanzados en el conocimiento de la palabra. ¿Qué hicieron los líderes y los discípulos para movilizar la iglesia hacia las misiones en el libro de los Hechos? ¿Qué los motivó a ellos a salir a compartir esa palabra que el Señor decía a través del apóstol Pablo en el libro de los Hechos? En el libro de Efesios también. Miren el libro de Efesios, lo importante dice que dio dones a los hombres. Y dice que constituyó a unos y a todos. Pero tenemos que mirar hoy a qué lo llamó el Señor. El que es maestro a enseñar la palabra. El que es pastor a corregir las ovejas. El que es evangelista a proclamar la palabra. El que es el profeta a profetizar la palabra. Claro que sí. A profetizar la palabra, a dar palabra de ánimo, a dar palabra de exhortación, a dar palabra de convencimiento y estar convencido de lo que está compartiendo. En esta mañana vamos a mirar ciertas cosas que hicieron los primeros apóstoles, los primeros discípulos de Jesús, la primera iglesia establecida en Jerusalén en la parte de las misiones. Lo primero que hicieron fue que evangelizaron decididamente su parte local. Vamos a mirar qué dice Hechos de los Apóstoles en capítulo 5 en esta mañana. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 28. Dice la palabra del Señor, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Era una orden que habían dado los fariseos, los saduceos, que se prohibía predicar en el nombre de Jesús. Pero los apóstoles, ¿qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres en estas partes. Es necesario proclamar la verdad bíblica. Es necesario abrirle los ojos a la gente en cuanto a necesidad espiritual. También en el verso 42 Dios dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oiga, no era solamente en el templo, también lo hacían en las casas. Por eso es importante aprovechar estos tiempos de abrir iglesias en las casas, de que el vecindario escuche, de que usted proclame al vecino, lo invite a su casa a un tintico, a un juguito o a un vaso de agua que se lo tome con usted y usted aproveche para compartir la palabra. La iglesia empezó a moverse primero a nivel local porque eso era lo que dijo el Señor a través del Espíritu Santo en Hechos 1:8. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, después hasta lo último de la tierra. La segunda cosa dice que enseñaron a los creyentes mediante las escrituras. Es decir, que ellos tuvieron una identidad, ellos tuvieron una disposición y donde iban los identificaban porque eran conocedores de la palabra. No los identificaban por ser las personas más vulgares, más groseras, más altaneras. No los reconocían por ser las personas que se manejaban con la lengua, insultando y maltratando al vecino. Eran personas que se identificaban por el conocimiento pleno de la palabra. Vamos a mirar qué dice Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era la identidad propia de los primeros cristianos y es la identidad propia que nosotros debemos tener como iglesia
en estas partes de las misiones. Debemos tener una identidad, debemos poder compartir y decirle al vecindario que nosotros somos una alternativa espiritual para ellos, que si nosotros nos movemos en el terreno espiritual, Dios se va a hacer cargo de lo material. Y dice que perseveraban en la doctrina de la palabra. Dice que la comunión, había coinonía con ellos, había ágape, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. También podemos mirar en Hechos 11:26. Hechos 11:26 nos dice de la siguiente manera. Dice, y congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oiga, era una identidad. Lo que ellos predicaban lo decían llamar así. Me acuerdo en un comienzo, cuando entré en los caminos del Señor, a nosotros nos llamaban locos, a nosotros nos llamaban aleluya, a nosotros nos tenían varios pronombres, pero era por la identidad que nosotros teníamos, por lo que nosotros reflejábamos. A cualquier vecindario decía, con esos evangélicos no se metan porque es cosa seria, pero era porque nosotros teníamos la unción fresca y el poder del Espíritu Santo. Hoy en día tenemos más abertura, hoy en día tenemos más disponibilidad, hoy en día tenemos más acercamiento hacia las personas y podemos acercarnos en medio de esa necesidad. Hoy en día la mayoría de ellos nos buscan para que oremos, para que les compartamos la palabra y nosotros debemos estar dispuestos para ellos. Hermano, es necesario que usted se empape de la palabra, que usted lea la Biblia para que tenga conocimiento. Mire, la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y la palabra le dice, sí, a Pablo, a Timoteo, es útil para enseñar, para exhortar, para corregir, para instruir. Pero ¿cómo instruimos? Como decía el profeta, ¿cómo hablaremos si no hemos oído? ¿O cómo iremos si no nos han hablado? Y usted, como le decía el domingo pasado, usted tiene el sartén por el mango. Usted tiene el compromiso no solo conmigo, no solo con la iglesia, sino es con el Señor, el verdadero compromiso de compartir la palabra. Es tiempo de que se pare, es tiempo de que haga valer lo que Dios le ha entregado. Es tiempo de que usted comience a fomentar en su casa una hora específica de altar familiar. Que cuando usted lo haga y lleguen personas a su casa a interrumpirle, usted le diga bienvenido a la iglesia, porque estamos haciendo un altar familiar y qué bueno que usted esté aquí, me acompañe, porque vamos a leer y a compartir y a orar un momentico en la palabra de Dios. Es importante que podamos aprender. Ahora, la tercera cosa dice que fueron enviados a otros lugares, transculturalmente hablando. Cuando hablamos de transcultura, nos imaginamos otro país, pero se nos olvida que en nuestro vecindario viven personas de otras culturas. En nuestro vecindario viven costeños, en nuestro vecindario viven bayunos, antioqueños, santanderianos, norte santanderianos y aún venezolanos. En nuestro vecindario es el lugar donde debemos comenzar a empezar a mirar cómo podemos hacer misiones. Y si usted es una persona que Dios lo ha llamado a compartir, como yo le decía el domingo pasado, es hora de que usted desempolve los tratados, que usted comparta la palabra. Mire, me hace acordar de una persona que estaba paralítica y veía cómo en su iglesia muchos salían a evangelizar. Dice que ella un día se sentó en el balcón de su casa y en el apartamento y miraba cómo la gente corría de un lado para otro y ella sentada en una silla de ruedas. Veía cómo los jóvenes de su iglesia salían a compartir la palabra y ella se sentía impotente frente a esto. Y un día orando le dijo al Señor, Señor, yo quiero ser útil en tu obra. Yo quiero que me muestre que esta silla de ruedas no son un impedimento para compartir la palabra. Yo quiero que tú me enseñes
¿Cómo puedo compartir la palabra? Y dice que el Señor le habló a su mente, le dio una idea y empezó a hacer papelitos. Y en el papelito decía, Cristo le ama, y debajo escribía una promesa bíblica. Y cada vez que veía pasar una persona por el frente del mirador de tu apartamento, tiraba el papelito. La persona que lo cogía, lo miraba, algunas lloraban porque era la palabra acertada que necesitaban recibir. Otros la volteaban a mirar y le daban gracias. Muchas personas llegaron al conocimiento de la palabra porque ella usó esa metodología. ¿Cuántas veces nosotros no somos capaces de hablar, pero una palabra escrita hace muchos milagros en la vida de los seres humanos? Vuelvo y se lo digo, hoy tenemos los medios, los recursos para compartir la palabra y nosotros no lo estamos haciendo. Es importante que usted y yo entendamos que somos responsables delante de Dios en la manera como compartimos la palabra. Hechos 13 nos cuenta una narración muy importante en el verso capítulo 13 del 1 al 3 que nos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire, cuando tú tienes el llamado de Dios, cuando Dios te llama a hacer una labor, es que lo hagas, no es que lo pienses, es que lo hagas. El Señor mismo decía, todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Tú y yo tenemos puesta la mano en el arado. No podemos mirar hacia atrás porque no somos dignos del reino de Dios. Mire el precio tan grande. Y la cuarta cosa, dice ellos, los creyentes se apoyaron y fue parte activa de las misiones y las evangelizaciones. Ese es el punto más importante que nosotros pudiéramos realizar como iglesia. A veces como iglesia no somos capaces. A veces como iglesia nos da miedo decirle al vecino que es huraño. A veces como iglesia nos da miedo ir hacia otros lugares a compartir. A veces como iglesia nos da miedo ir a los hospitales, a las clínicas, a las cárceles, a los lugares donde hay drogadictos a compartir la palabra. Pero hay diferentes maneras como pudiéramos mirar. Y vamos a mirar un hecho fortuito en Hechos 8:4. Dice la palabra en Hechos 8:4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fueron esparcidos, fueron obligados a llevar la palabra, fueron llevados como pudiéramos decir hoy en día, a las malas por parte del Señor. Pero era la manera más práctica que Dios podía hacer. Por eso es que se habla de la famosa diáspora en la iglesia primitiva. Muchos judíos fueron expulsados y entre ellos iban muchos cristianos que compartieron la palabra donde fueron. Dice que llegaron a las regiones más remotas, a la India, a Asia Menor, a España, a toda la Europa llegaron con la palabra y el convencimiento de que Dios era un Dios grande, un Dios fuerte y un Dios transformador. Pero también hay otra parte donde me habla de cómo usted y yo podemos colaborar. Vamos a mirar en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 en esta mañana. Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer el verso 15 y 16. Y dice la palabra. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. El 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Y aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Una manera de poder colaborar con las misiones
es invertir en las misiones. Por eso muchas denominaciones hablan de ofrendas misioneras, hablan de sembrar en las misiones. Hay mucho trabajo que muchas veces usted como creyente fiel no puede realizar, pero a veces uno como pastor lo puede hacer, como ir hacia otro lugar, hacia otro barrio, hacia otra vereda, hacia otra ciudad a compartir la palabra. Pero es necesario que la iglesia sea sólida, que la iglesia sea firme, que la iglesia esté segura de lo que está haciendo. ¿Cuántas veces queremos mandar a otra persona hacia otro lugar porque Dios nos ha inquietado a hacerlo, pero no tenemos los recursos para hacerlo? Pero creo que es el momento de que usted y yo hagamos algo. Es el momento de empezar a crecer. Es el momento de empezar a multiplicar. Es el momento de empezar a replicar. Es el momento de poder dar a conocer que Dios es un Dios de amor, un Dios grande, un Dios fuerte. Cada creyente o cada iglesia o cada creyente de la iglesia debe y puede involucrarse en las misiones. La bendición de Dios para la iglesia de hoy puede ser obstaculizada si cerramos nuestros ojos a las necesidades de los que no conocen y concentrarnos de que solo nosotros tenemos esto. Es el momento de abrir los ojos. Es el momento de mirar más allá. Jesús dijo que los campos ya estaban listos para la cosecha. Es el momento de salir. Es el momento de ir a recoger. Es el momento de compartir. Pero si usted no lo puede hacer, puede aportar para que otro vaya. Pero ¿cuánto es el valor? Dicen algunos. Aquí no se habla de cantidades. Aquí no se habla de valores. Aquí se habla de lo que Dios pone en el corazón para sembrar. La palabra dice que el que siembra, recoge. Y en esta mañana es importante hablar de sembrar en la cosecha, de sembrar en las almas, de sembrar en la liberación de las vidas. Como iglesia necesitamos recursos en esta mañana para realizar misiones. Y hay cinco cosas de recursos que pudiéramos necesitar en esta mañana. Y quise 5 cosas en las cuales usted puede participar. 5 cosas de las cuales usted se puede involucrar. Hablamos de 4 cosas importantes que se pueden y se deben hacer misiones. Esas 4 es empezar a evangelizar nuestra localidad, nuestro barrio, nuestro vecindario. La segunda, enseñar las escrituras, darnos identidad de lo que tenemos. La tercera, yendo hacia ellos y compartiendo la palabra. Y la cuarta, apoyando de una manera activa, de cualquier manera, activamente. Hoy vamos a mirar cómo podemos participar activamente. La primera es por medio de la gente. Las personas participan activamente de 2 tipos de misiones o en 2 aspectos de las misiones. La primera, como misioneros que van a otros sitios o culturas, cuando los mandan para el Amazonas, cuando nos mandan para Antioquia, cuando nos mandan para Casanare, cuando nos mandan para La Guajira, por allá también podemos realizar misiones si no las queremos hacer aquí. Y la segunda manera es facilitando los recursos para que otros vayan, es decir, apoyando. Eso es importante. Ningún misionero saldrá efectivamente al campo sin un equipo de apoyo. Las personas que apoyan a los misioneros son tan importantes en el plan de Dios como los que han sido enviados. Ellos proveen oración, cobertura, informan a la iglesia cómo va el avance del trabajo que se está haciendo en estos lugares. Si vamos a enviar a alguien a hacer un trabajo o una labor, ellos deben informarnos para nosotros saber cómo va el trabajo y poder proveer más para ellos. La segunda es la iglesia. ¿Cuál es la tarea de nosotros como iglesia? A pesar de estar apoyando, la gente es usted y la iglesia es usted. Si usted no puede apoyar económicamente, si usted no puede apoyar yendo, puede apoyar a través de la oración, a través de una asesoría espiritual, a través de una técnica al misionero, a través que recae como iglesia y como cuerpo de Cristo, es formar las personas para mandarlas a los campos misioneros.
Esa es la función de nosotros como iglesia, capacitar a las personas, brindarles el apoyo, brindarles la economía, brindarles la oración, brindarles el ayuno y darles la cobertura que ellos necesitan como iglesia para que puedan realizar una buena labor y sentirse apoyados. La tercera cosa es la parte que más nos duele y más nos complica a nosotros, y son las finanzas. Aún las grandes iglesias tradicionalistas como la católica, la anglicana, la presbiteriana, la evangélica, todas que hacen misiones, siempre los mueven a través de finanzas. Nosotros podemos ver a través de los grandes tiempos de la iglesia, el expansionismo de la iglesia católica se hicieron a través de las misiones, pero estas misiones fueron apoyadas económicamente por otras personas que no iban hacia esos lugares. Cuando Cristóbal Colón vino a descubrir América, fue apoyado económicamente para poder hacer su labor porque él no tenía los recursos. Muchas de las personas que se envían a través de las iglesias, hay que apoyarlas económicamente porque ellas no poseen los recursos. ¿Y quiénes son los que apoyan? La misma iglesia. El Estado no está en la obligación de apoyar porque el Estado tiene otras normas para hacer. La iglesia es la que apoya, la que dirige, la que direcciona esas directrices. También los recursos económicos son necesarios para entrenar, para sostener, para equipar al misionero. No son tan difíciles de conseguir. Si las iglesias y creyentes se unen, las entidades misioneras son grandes recaudadores de finanzas dentro del cuerpo de Cristo para hacer que el dinero no sea obstáculo en el cumplimiento de la gran comisión. Hay grandes entidades misioneras en Colombia, católicas, cristianas evangélicas y cristianas católicas que recaudan dinero donde nosotros podemos apoyar para que ellos hagan y ejerzan la labor misionera. Aún las iglesias de sana doctrina como la nuestra tienen sus fondos misioneros porque ellos tienen sus propios misioneros dentro de la misma misión. Ellos los apoyan, los redireccionan y ellos son los que manejan y pueden colaborar. Por eso es importante que nosotros como iglesia apoyemos esta área misionera. La otra cosa importante, aparte de la gente, aparte de la iglesia, aparte de las finanzas, es la oración. Nada de lo que obtengamos vendrá si primero no oramos. La parte clave de las misiones y lo que determina un éxito es la oración del cuerpo de Cristo. La batalla deberá ser peleada primero por las esferas celestes antes que en tierra. Necesitamos mover la iglesia, necesitamos mover células, necesitamos mover grupos para interceder por las misiones, por las personas que debemos y deseamos alcanzar. Una iglesia que no ora es una iglesia que no avanza. Una iglesia que no ayuna es una iglesia que no avanza. Una iglesia que pone obstáculos en las misiones es una iglesia que no avanza. Yo creo que es el momento de que usted y yo nos acerquemos a hacer guerra espiritual, pidiendo las almas, reclamando las almas que son para Cristo. Es el momento de que usted como iglesia nos informemos, nos hagamos partícipes de una red de oración en simultánea, no esperando que un pastor nos diga que debemos orar, no esperando que un líder nos diga que hay que orar, cuando usted y yo sabemos que el Señor mismo lo dijo, que no descuidáramos el deseo de orar y escatimar que la oración del Señor es grande y es maravillosa. La quinta parte de los recursos que necesitamos en esta mañana es la información. No podemos orar con sabiduría si ignoramos los puntos claves por los cuales debemos interceder. Necesitamos conocer la gente, necesitamos conocer su cultura, necesitamos conocer los pecados y los posibles puentes al evangelio para orar y preparar el terreno. De igual manera necesitamos conocer la gente antes de ir a ello. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos impactos que se hacen al aire libre, porque debemos saber cuál es la necesidad para poder hacer esos impactos al aire libre, para no malgastar la saliva, para no malgastar el tiempo, para no malgastar las oportunidades. Y por eso es importante la oración
La oración es la que me guía hacia dónde voy a ir. La oración es la que me lleva y me da a conocer las necesidades de esas personas. Y es necesario que yo como persona pueda conocer la necesidad de mi barrio, de mi sector, para poder hacer guerra espiritual, para poder que el Señor me dé la información que yo necesito, el medio y el recurso por el cual yo pueda llegar hasta ellos. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos hacer esa labor. Mire cuán importante es la labor de la iglesia. Y aún en estos tiempos difíciles, donde nos aparece que nos han cerrado los templos, pero no nos han cerrado las casas, nos han cerrado los lugares de predicación, pero no nos han cerrado los espacios donde nosotros podemos llegar con la palabra. Es importante que nosotros empecemos a tomar conciencia de que es tiempo de hablar y compartir al vecino. Usted que se para en la esquina y tiene muchos amigos, es el tiempo de que en ese momento usted pueda hablar la palabra. El Señor le dará la palabra para hablarla en ese momento, pero usted tiene que empezar a leer la palabra, concientizarse de cuál es la necesidad para llegar hasta ellos. Y es importante personalizar las misiones. Para los creyentes, personalizar las misiones significa que ellas tienen que ser parte de nuestra vida. Eso tiene que ser algo esencial en usted, individual y colectivamente como iglesia que somos del Señor. Usted tiene que ponerse la camiseta a partir de hoy. Usted tiene que compartir lo que tiene. No guarde nada de lo que el Señor le ha dado. Grandes oportunidades Dios le da. Cada creyente debe ser su potencial para usar los dones y las habilidades que Dios le ha dado para desarrollar la causa de la evangelización mundial. Personalizar las misiones para el liderazgo significa que debemos proveer oportunidades significativas que le permitan a cada miembro de la congregación poder involucrarse en algún aspecto de la evangelización para la gloria de Dios. Usted y yo tenemos los recursos para poder llegar al vecino. Cuando una vecina llega a su casa y le pide un puñado de sal, es la oportunidad que usted tiene para evangelizar. Cuando usted se para en la esquina y mira el panorama y ve la situación que se está viviendo, es la oportunidad para evangelizar. Es la oportunidad para decirle a su vecina, vecina, esa sal, así como usted la usa para sazonar los alimentos, así debemos ser en este mundo. La sal para sazonar y arreglarle la vida al otro, ofreciéndole la alternativa de la palabra de Dios. Usted se para en la esquina a mirar el panorama y el desorden que hay. Usted puede decir, qué bonito sería que cada persona tuviera a Cristo en su corazón y lo recibiera como su dueño para poder arreglar todo este caos que se está viviendo. Mire, Dios tiene palabra para usted y para que usted la comparta. Pero es necesario que usted tome la camiseta, se ponga la camiseta y comience a hacer la labor que Dios le ha entregado. ¿Qué efectos de compromiso hay en las misiones? ¿Qué pasará cuando usted desarrolla misiones? ¿Qué pasará cuando usted comparte la misión? Dice, se desarrollará un nuevo y profundo amor por los perdidos, no solo por los países lejanos, sino por la misma gente que rodea a la persona en las iglesias. Cuando usted le comparte a su vecina de la sal y usted ve que la palabra cobra efecto ahí porque usted ha orado y Dios le ha dado esta palabra, su vecina saldrá con esta sensación de que usted le dijo algo a ella y volverá y le dirá, quiero más de lo que usted me acabó de decir en 2 minutos. Quiero escuchar más y aprender. Mire lo que le pasó a Jesús con la mujer samaritana. Fue un encuentro fortuito, no fue un encuentro preparado. Fue un encuentro inesperado, pero fue el momento en que Jesús preparó y el Espíritu Santo le dio la palabra adecuada a Jesús. Cuando Jesús fue a sanar la suegra de Pedro, también fue un encuentro fortuito. No fue un encuentro preparado. Y así es como Dios prepara. Segundo, se abrirá la visión sobre la necesidad de los que no conocen al Señor. Y un nuevo conocimiento del mundo impactará a los creyentes. Yo le quiero decir en esta mañana
Usted está llamado para algo. Y Dios tiene algo para usted. Y cuando usted comienza a compartir la palabra, usted va a sentir la satisfacción de haber compartido esa palabra y querrá compartir más. Y querrá dar más porque Dios lo quiere así. La tercera, dice, se establecerá y mejorará la relación de los creyentes con los misioneros y obreros nacionales. Usted va a sentir esa pasión y decir cuán hermosos son aquellos que hacen esa labor, porque yo siento esa satisfacción de haberlo hecho. Y hoy quiero hacer y compartir con ellos. Me identifico con esas personas. Más creyentes optarán por un compromiso genuino y firme con la obra de Dios a nivel local y a nivel mundial. Qué bueno cuando usted entiende que Dios es grande, que Dios es fuerte y que Dios tiene la última palabra. Qué bueno cuando usted entiende que el compromiso es suyo y no solo del pastor y sus líderes. Qué bueno cuando usted entiende y se siente movido a desarrollar esto. Y lo último, de esto un efecto, Dios levantará los ministerios y prosperará la iglesia como un todo para que siga cumpliendo su voluntad. Óigame, no es una jerarquía en la iglesia la que usted necesita. Créame, por experiencia te lo digo. Dios da los méritos a la labor que usted realiza. No es el estudio. Pablo decía que la mucha letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Así usted haya estudiado en la universidad más grande, mientras usted no practique a través del espíritu lo que Dios le da, no sirve de nada lo que usted haga o lo que usted tenga. No son los títulos, son los créditos lo que lo hacen. A un ingeniero de sistemas no lo hace su cartón. A un ingeniero de sistemas lo hace la labor practicada que él hace. A un abogado no lo hace el título. A un abogado lo hace la labor que él hace. A un líder no lo hace un título. A un líder lo hace la labor de liderazgo que él hace. A un pastor no lo hace un título. A un pastor lo hace una labor de pastoreo que él haga. Es importante saber que por más alto que usted tenga y por más anillos de seguridad que usted tenga, mientras usted no haga la labor que tenga que hacer, usted está perdiendo el tiempo. No es decir, vayan, traigan. La palabra no manda eso. La palabra dice, vamos y traigamos. En esta mañana yo le invito para que usted reflexione un poco sobre esta labor. Dios tiene un compromiso no solo conmigo como pastor, sino conmigo como iglesia, porque formo parte de la iglesia del Señor. Y es a mí y a toda una comunidad que Dios me está invitando a salir, a dejar la silla vacía para que otros se sienten. Qué bueno cuando usted, como miembro de una iglesia, dona una silla y la pone al lado suyo en la iglesia y dice, Señor, esta silla la pongo aquí porque aquí va a venir una persona que tú me vas a dar para yo traer. Es importante cuando usted se arrodilla y empieza a orar por las personas que usted necesita ver cambio, personas compungidas y arrodilladas delante de Dios. Te invito para que en esta mañana, usted ahí donde está, incline su cabeza, reflexione y recuerde que el llamado que Dios le dio es como dice aquí la misma palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Queremos llegar hasta allá, tenemos que empezar a hacer el trabajo. Usted y yo tenemos un llamado, pero es el momento de empezar a desarrollar el llamado. No un título, porque Dios no mira los títulos, Dios mira los créditos. Una labor pastoral no se gana por un título, una labor pastoral se gana por un trabajo pastoral. Vuelvo y se lo repito,
Un liderazgo no lo hace un título porque el pastor lo puso de líder, no. Lo hace su labor de liderazgo. Así que en esta mañana le invito para que usted comience a mirar y a desarrollar lo que Dios le está entregando, lo que Dios le está colocando. Ahí donde está, le invito para que incline su cabeza y haga conmigo esta oración. Amado Señor, en esta mañana estoy aquí delante de ti, dándote gracias por esta oportunidad tan maravillosa que me das de compartir la palabra. Señor, en esta mañana me siento responsable de las almas que no te conocen. Señor, en esta mañana me siento responsable de las personas que aún no han sido alcanzadas para ti, Señor. Pero en esta mañana también siento el deber de que si no lo puedo hacer, otro lo puede hacer. Señor, y que si tú tienes las personas indicadas para llegar hasta ellos, las uses, Señor. Y que me enseñes a invertir en ellos, que me enseñes a capacitarlos a ellos, pero también que yo es necesario de que yo comience a orar por ellos, Señor. Padre, perdóname, porque muchas veces me he escudado en mi título. Perdóname porque muchas veces me he escudado en mi jerarquía y me he olvidado de que el trabajo es importante hacerlo, Señor. Es cierto que tu palabra dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Señor, yo estoy en los pocos porque tú me has llamado y me has escogido, Señor. En esta mañana te pido perdón por toda una comunidad que hemos sido negligentes a un llamado. Señor, hay mucho liderazgo dentro de las iglesias, pero nos hemos quedado encerrados en las iglesias. Y el liderazgo hay que salirlo a hacer afuera, porque afuera está la necesidad. Ya la iglesia está demasiado capacitada. Danos la palabra, danos la unción, danos la fuerza y el deseo de poder buscar tu presencia y de poder desarrollar ministerio, Señor. Ayúdanos, Señor. Permite que esta palabra pueda llegar hasta los más rincones, Señor. Añade más personas a este canal para que lleguen al conocimiento pleno de la palabra, Señor. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Señor, que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer cada día, a ponernos la camiseta, a poder proclamar esta palabra, a ponernos a mirar la necesidad. Crea en nosotros, Señor, esa necesidad de compartir la palabra. Hay mucha necesidad, Señor. Hay mucha necesidad. Señor, aquel que ha sido ignorante a la palabra, aquel que ha sido neófito a la palabra, te pido que tú seas tratando con esa persona y que si es algo sobrenatural lo que pide, Señor, en esta mañana lo pido. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que sacuda los cimientos de esas personas que han sido neófitas a la palabra, que han sido ignorantes a la palabra. Y en esta mañana te pido que muevas los cimientos de esas personas, Señor, y que la gracia, el poder de tu Espíritu Santo, quebrantes esas estructuras, desbarates esas vidas y las transformes por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Oh Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús, en la autoridad del Espíritu Santo, Señor, y creyendo que tú tienes el poder para hacerlo, Padre. Lo pedimos, lo creemos, lo confortamos, porque tú tienes el poder para hacerlo, Padre. Oh Dios, oramos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Oramos en esta mañana. Oh Dios, también queremos pedirte por las personas que están enfermas en casa, por aquellos que están pasando por necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que ella es como martillo que quebranta la piedra. Oh Dios, tu palabra dice que si pondremos las manos, Señor, que si oramos por los enfermos, ellos van a sanar. Así que en esta mañana oramos por los enfermos que están en las casas, por los que están en las clínicas y en los hospitales. Señor, que llegue tu mano sanadora hacia estos cuerpos. Los levantes, Señor, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Señor, también te quiero pedir por las finanzas, por la economía, Señor. Mira las empresas que están abriendo, Dios, aquellos que no tienen recursos. En esta mañana te pido que proveas recursos para esas microempresas, que se abran, Señor, las puertas. Padre, que se abran para que los trabajos se activen, Señor. Oh Dios, empieza a crear fuente de empleo. Empieza a crear ingresos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que esas finanzas se reactiven para la gloria tuya. Oh Dios, que tú sigas controlando los aires, que tú sigas limpiando esos aires, Señor. Que este virus se está alejando más y más hacia las regiones celestes, Señor. Hacia lo más alto, Señor. Que toda potestad del enemigo sea reprendida, sea atada en el nombre de Jesús.
y que la potencia de los cielos sea derramada, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Sigue teniendo misericordia donde necesitamos misericordia, Señor. Oh Dios, mira las regiones donde aún la gente es incrédula a la palabra. Señor, mira a esos gobernantes que son incrédulos a la palabra. En esta mañana te pido que desbarates, Señor, toda esa estrategia burocrática, toda esa estrategia de desorden, toda esa estrategia que quiere pasar por encima tuyo. En esta mañana la desbaratamos, la anulamos y la declaramos sin poder en el nombre de Jesús, Señor. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la autoridad, Señor. Tú eres el que quita y pone reyes, Señor. Tú eres el que sabes y conoces la gran entereza que hay. Padre, te pido también por nuestros líderes. Bendice nuestro presidente, bendice nuestros gobernadores y alcaldes, aquellos que son temerosos de ti, que confían en ti, que se han aferrado, Señor, a ti en estos momentos de crisis. Ayúdalos, Señor, a salir de esto para que juntos podamos ver la victoria de tu iglesia en Colombia y en el mundo entero, Señor. Padre, también queremos bendecir la iglesia en esta semana. Oh Dios, que sea una semana llena de bendición, que sea una semana donde veamos la gloria tuya y el poder tuyo, Señor. Padre, gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú has sido especial en la vida de cada uno de nosotros. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Padre, yo te bendigo en este momento. Padre, te doy las gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Oh Dios, nos vamos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, los bendigo en esta mañana. Bendigo esta semana, como lo acabé de decir en la oración. Y vuelvo y les invito que sigan compartiendo este like. Compártalo. No deje de compartir. Invite a otras personas que se congreguen a través de nuestra iglesia virtual. Vamos a estar, Dios mediante, el próximo miércoles estudiando el siguiente tema de liderazgo. Acuérdese que estamos aprendiendo a ser líderes, que estamos aprendiendo a ser responsables y personas con carácter. Y vamos a seguir estudiando la palabra y seguiremos hablando de la importancia de hacer misiones. Yo les quiero bendecir y quiero que nos veamos próximamente. Seguimos orando para que la iglesia vuelva a reunirse, porque los extraño. Hace falta que nos veamos, que compartamos. Hace falta que nos reunamos como iglesia. Pero la única manera es seguir orando, seguir fortaleciendo y seguir pidiendo misericordia para que pronto nos podamos reunir y juntos podamos alabar al Señor. Y que ese día podamos quitarnos el tapabocas y tirarlo para arriba, como hacen los graduados, como una señal de victoria. Pero para eso, siga orando, siga cuidándose, siga leyendo la palabra, siga orando en casa. Es importante que lo haga. Mis amados, Dios les bendiga y Dios les guarde. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión?